Bueno, y está con nosotros nuestra especialista, por supuesto, Alicia Rábalo. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien. Corrimos para este tema. Sí, oye, es que yo recuerdo, bueno, que me decían eso, que los niños a los 2 años tienen como esta preadolescencia, imagínate la palabra, y que probablemente ese comportamiento que tengan ahí, si tú no aprendes a contenerlos y a ponerles límites, cuando sean adolescentes te vas a arrepentir. Pero tú lo dirás mejor. ¡Wow! ¡Qué miedo! Pero fíjate la comparación, ¿no? Con la preadolescencia, que además... Hoy le tenemos mucho miedo a la preadolescencia, a lo que es la pubertad y la adolescencia. Ese es un tema que trataremos pronto, porque además me fascina esa edad. Sí. Pero Los Terribles 2, yo creo que lo que radica es esta búsqueda de ya me puedo mover solo, ya soy mucho más autónomo y más independiente, porque ya descubrí, pasan de aprender a caminar a ya controlar más su cuerpo, entonces ya se sienten más independientes y dicen, pues si soy más independiente en esto, pues ¿por qué no lo voy a poder ser en otras cosas? Entonces empiezan a probar. Empiezan a ver hasta dónde les vas a permitir llegar, hasta dónde pueden ser capaces de estirar la liga, por decirlo de alguna forma. Y entonces, como son simpáticos, porque se llaman Los Terribles 2 y hay quien lo alarga hasta los 3, como son muy simpáticos porque empiezan a platicar contigo mucho. A mí me fascina esta etapa durante muchos años maternal, que es de 2 a 3 años, y empiezan a descubrir el mundo y todo les asombra. Pues tú sueltas un poquito, entonces empieza a lo mejor a exigir el niño, a hacer ese berrinche en el supermercado, a querer que le compres todo, a querer comer solito, pero es que si no lo dejas, entonces avienta todo, a que se haga su santa voluntad. Literal. Así, ¿no? Yo voy a pedir hacer esto y tú, como estás embelesada conmigo, mamita chula, tú me vas a dejar, porque además te voy a decir te quiero mucho, cuánto te adoro, y la mamá a veces cae rendida. Claro. Entonces pasa a ser desgastante, porque pasas de un berrinche a otro y dices, sí, es que no acabo, el día es, estos terribles 2 me tienen agotada entre perseguirlo para ver en dónde está, que ya es la posición de estar, aquí, ¿no? El dolor de aquí, ¿no? De lumbares. Y si se oye silencio, ¿Qué estás más haciendo, preocupación. ¿no? Pero empiezan estos berrinches, empiezan a querer controlarte porque han descubierto que pueden hacerlo. Sí. Entonces, cuando tú caes en estos terribles 2, se les llama terribles 2 porque están buscando, pero tú qué tanto estás permitiendo. Claro. Ahí es donde va a radicar la diferencia que tú comentas, Liliana. O sea, lo que tú permitas ahora va a ser el resultado de los siguientes años. Es como el cimiento de lo que viene después. Claro. Entonces yo siempre les digo a las mamás, no necesitas ni ser un ogro, ni ser una bruja. Simplemente tener los límites muy claros con ellos. No vamos a hablar hasta que te tranquilices, porque empieza el berrinche, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Así tú y yo no podemos hablar. Tranquilízate, ¿sí? Entonces, a lo mejor se tiran más al suelo o gritan. ¿Y ahí lo dejas o qué? ¿Sabes qué? Es que va a pasar en casa. O sea, aquellas mamás que te dicen, es que me lo hizo por primera vez en el súper o en la casa de la abuelita. Es mentira. O sea, empiezan en casa, ¿no? Entonces... ¿Sabes qué? En casa le dices, no vamos a hablar hasta que te tranquilices. Ahora, platicabas acerca de algo muy interesante que tiene que ver con el berrinche, pero que ya lo lleva un poco más allá. El aventar algo, o sea, como dices, patear o dar un zape o no, empujar, más allá de solamente, o morder también que sucede, o aventar algún objeto. ¿Ahí qué haces? Porque no es solamente el berrinche, con el berrinche le dices, bueno, cálmate, tranquilízate, ya hablamos. Pero cuando aventaron algo, te lo aviento de regreso. Te lo aviento de regreso. Te esperas a que se calme y que lo recoja. Mira, son procesos, siempre serán procesos, porque habrá gente que me diga, ay, sí, qué padre, se oye bien bonito en la teoría de, le dices que no lo haga y lo dejó de hacer. Claro, sí. Tengo 3, ¿no? Sí. Y los 3 son muy diferentes. Habrá uno que le digas, oye, esto no se hace porque me lastimaste, o sea, me pegaste y me lastimaste y yo no te estoy lastimando a ti, y lo entienda. Pero hay otro que lo disfrute y entonces insista y insista. Entonces vas a pasar por procesos. Es como cuando un niño le pega a otro, lo primero que dices es, porfis, dile que no te pegue. Claro. Y el niño insiste, ven y acúsalo. Y luego vamos a hablar con el niño. O sea, hay procesos. Vas a ir conociendo a tu hijo y sin duda va a haber un niño que te ponga más retos y tú no debes de ceder. Hoy lo que pasa es que estamos muy cansados por este ritmo que llevamos. Entonces hay mamás que salen muy temprano, los recogen en la guardería, llegan a casa, hay que hacer todo lo de la casa y llegan muy cansadas. Yo lo que les pido es que no cedan. Los primeros años son importantes
importantísimos para que el niño aprenda a entender los límites Claro. que va a tener que respetar. Son los a lo largo de cimientos, su ¿no, vida. Alicia? Son Al final, cimientos ¿no? importantes. Yo no quiero hacerle sentir a las mamás que ya si tienen un hijo de 8, de 10, Ya no digan, pueden hacer, ay, ¿no? es caso perdido, porque No, sí, no. sí hay muchas que se me acercan así. No es un caso perdido, pero sin duda cuesta mucho más trabajo, Enrique, porque no es lo mismo educar que reeducar, quitarte un mal hábito. Sí, Entonces, claro. es necesario que hoy no cedan, o sea, si dices esto no se hace hoy, mañana, pasado, a los 5 minutos, en 3 meses, no se hace. O sea, Alicia, un no es un no, ¿cierto? Porque a veces las mamás cedemos en no vas a comer un dulce antes de comer, y entonces el niño hace el berrinche y tú dices, bueno, una probadita. Es que como están los abuelos, Entonces ese bueno, no se te convirtió dejo. en un probable y ya no. No puedes porque ellos están aprendiendo, o sea, hay que situarse en esa edad. En la manera en que tú les enseñes es, bueno, me dijo que no, pero si me Pues, dejó... pues, claro. Te Ándale. lo confundes y dices, Claro. entonces sí me va a dar. Y Entonces- si lloré horrible, me dijo que sí. que sí. Voy a llorar. Bien, claro. entonces la siguiente voy a volver a hacer lo mismo para volver a conseguir lo que yo quiero. Entonces no se trata de que grites y te pongas loca, no, se trata de que hables muy claro con él. Hay gente que me dice, pero es un bebé, me va a entender. Te va a entender más de lo que tú crees. Más de lo que tú crees. Aguas con lo que les dice. Te Sí, sorprendería. sí, 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 aguas sí, con sí. lo que tú le dices a un niño, porque como ellos sí tienen muy abiertos todos sus sentidos para empezar a conocer la vida, a ellos no se les olvida. ¿No? Ellos sí tienen muy claro. Y por eso es que a veces dicen las mamás, conmigo no lo hace, pero con su papá sí. Claro. Pues Claro, claro, sabe sabe muy dónde. bien. Ya te agarró el modo. Entonces, los terribles 2 van a ser tan terribles como tú quieres que sean. Vamos a tratar de quitar estas etiquetas así como de la pubertad y de la adolescencia, y no aguanta mi adolescencia. No, Sí, igual, los terribles 2 sí que te puede tocar un niño con mucho más carácter, a lo mejor que te está retando, pero está en ti pensar hasta dónde le vas a permitir que llegue. Los terribles 2 que se vuelvan en los maravillosos Ay, 2, sí. 3, 4 y 5 para que disfrutes de este crecimiento con tu hijo y no Claro. sea un martirio y digas que ya se acaben. No, Eso, disfruta lo que claro. pasa muy, muy, muy rápido. Como dices, son muy divertidos esas edades. Sí, ¿no? sí, son Exacto. sensacionales. Y que esos los maravillosos 2 se conviertan Sí. en unos maravillosos 13, 14 y 15. Exacto. Muchísimas gracias. Así es.